La fe bíblica no es como nos la enseñaron. Como ya es costumbre en este canal, entraremos hoy en un estudio bastante profundo para entender conceptos bíblicos desde su correcta interpretación. Hoy es el turno de la fe, la cual es mucho más que eso que nos han enseñado tradicionalmente. Todo lo que Dios hace tiene propósitos más profundos de lo que podemos entender. Y es por eso que la elección del idioma hebreo como medio para comunicar su mensaje es importantísimo. Las traducciones han intentado acercarse muchísimo al significado literal o simple de las palabras originales en hebreo del Antiguo Testamento. Pero toda traducción, por más buena que sea, siempre tendrá limitantes a la hora de expresar el mensaje real del hebreo, ya que el hebreo tiene muchos más significados en cada una de sus palabras de las que podría tener cualquier otro idioma. Un claro ejemplo de ello es precisamente la palabra emuná, la cual fue traducida al español como fe o creer. Emuná significa confianza, seguridad, certeza, firmeza, lealtad, honradez, gobernar y verdad. Y si ampliamos la idea de cada una de las definiciones, entenderemos mejor. Entonces, emuná significa confianza, o sea, saber que algo sucederá como, por ejemplo, el amanecer de cada día. Seguridad, o sea, saber que si suelto un ladrillo, éste caerá al suelo. Certeza es saber que si quiero cocinar un alimento, debo exponerlo al calor. Firmeza. ¿Qué es firmeza? Un ejemplo claro es que, suceda lo que suceda, un edificio construido con bases profundas y estructura antisísmica no caerá ni será movido de su lugar. Lealtad es que, aunque otras ofertas parezcan tentadoras, un esposo jamás abandonará a la mujer que ama. Honradez es la integridad moral al obrar. Nunca haré algo egoísta que me beneficie únicamente a mí, perjudicando a otros. Gobernar es mandar con autoridad o dirigir algo. En el caso de la fe, nuestros impulsos animales. Y al final, pero no al último, verdad es confirmación o prueba de la realidad. La enseñanza común de la fe es que es pasiva y es algo que solo sucede en nuestras mentes, como un niño que cree en Santa Claus, aunque nunca lo haya visto. Pero con las definiciones que acabamos de exponer, nos damos cuenta de que la fe bíblica o emuná es algo axiomático. Se debe actuar, se debe hacer. No es algo que pueda ser llevado a cabo por personas pasivas. Y siempre me gusta ejemplificar la fe con algo que hacemos todos los días, y así explicar este tema de una forma simple y entendible. El mejor ejemplo de la fe o la emuná que ejercitamos todos los días es lavarse los dientes. De niños fuimos instruidos en la importancia de hacerlo, gobernar nuestro deseo de no hacerlo. La salud bucal va más allá de un cepillo y una crema. Es evitar comer mucho dulce que puede generar caries. Es lavarse los dientes como mínimo 2 veces al día, siendo firmes en la decisión de hacerlo hasta el día de la muerte. Siendo honestos con nosotros mismos en hacerlo bien y no solo fingir que lo hacemos porque las otras personas me criticarán si no detectan que lo hago. Confiando en que si lo hago, se irá el mal olor. Estando seguros de que estaremos más cómodos si empezamos el día lavándonos los dientes. Y teniendo la certeza y conociendo la verdad de que si no lo hago, nuestros dientes se pudrirán y quedaremos sin ellos. ¿De qué nos sirve saber que la salud bucal es importante si no actuamos basados en nuestro conocimiento? Escucha la siguiente frase. Yo tengo fe en la higiene bucal, y por mi fe todos mis dientes son sanados y protegidos de cualquier caries. ¿De qué sirve que alguien diga esa frase si no se cepilla los dientes y no deja de comer dulce de forma excesiva? Es más, ¿a cuántas personas le has escuchado esa frase de fe en la higiene bucal? A nadie.
Las personas simplemente actuamos basados en nuestra fe. Una declaración no sirve para nada. Lo que importa es hacer. Y esto lo dijo el escritor de la carta de Santiago acerca de la propia fe. Y vamos a leer toda su declaración. Santiago 2, versículos 14 al 25. Dice así: Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes dice, vaya en paz, caliéntense y coman mucho, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este texto lo deja claro y se resume en el versículo 22, en la segunda parte. Dice así: la fe fue complementada por las obras. El creer o saber, en este caso, es muy necesario, pero si no actuamos en base a ello, no sirve de nada. Creer en que nuestros hijos serán siervos de Dios no sirve de nada si no los educamos en una vida religiosa, con firmeza y conocimiento bíblico. Conocimiento verdadero, y no solo con conocimiento basado en mitos. Creer en que Dios me dará una buena esposa está bien, pero si no me preparo como un buen esposo, si no investigo qué es ser un buen esposo y no me convierto en uno, ninguna mujer buena se va a fijar en mí. Si creo que Dios me dará trabajo como ingeniero, pero no estudio ingeniería, no sirve de nada esa fe. Tener una fe incompleta es no tener fe. Y nos convertimos en personas que creemos en mitos. Vivimos en un mundo físico y debemos actuar para que las leyes físicas estén a nuestro favor. Y es irónico que en algunas iglesias o comunidades engañan a la gente con esto. Se escucha decir al líder, necesitamos dinero para comprar algo para la iglesia, por favor, den dinero. Pero cuando alguien de la iglesia va al pastor contándole que no tiene dinero para su familia, la respuesta es, vamos a orar. Para que todo esto ocurra, debemos tener fe. ¿Por qué no piden oración cuando el dinero es para la iglesia? La magia no existe. Los sabios judíos suelen decir que todo lo que sentimos viene de Dios y subsirve a su plan, incluso la falta de fe en Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos aplicar la falta de fe en Dios al plan de Dios? Sencillo. Si una persona de la comunidad viene a pedir tu consejo porque no tiene comida en su casa, tú debes actuar como si Dios no existiera, actuando tú a favor de esa persona. Tú dale un trabajo, tú dale comida para su casa, tú busca trabajo con él hasta encontrarlo. Se debe actuar como si Dios no actuara, y de esta manera Dios obrará por medio de tu accionar. Porque tú actuaste e hiciste el bien, o sea, la voluntad de Dios. Si todos actuamos como Dios ordena,
Dios estará actuando por medio de todos, como cuando un presidente ordena construir casas para los pobres. Quizá el presidente nunca tocó un ladrillo, ni entregó personalmente las llaves de esas casas a sus nuevos dueños. Pero si los encargados de hacer efectiva su orden hacen todo bien, nadie dirá que los encargados dieron casas a los pobres, sino que la gente dirá que el gobierno entregó las casas a los pobres. Los judíos prohíben a sus estudiantes que dependan de los milagros. Se debe actuar. Esa es la condición que Dios pone para que Él actúe por medio del accionar tuyo y de otras personas. Proverbios 6:6 dice: mira la hormiga, oh perezoso. Es un versículo que quizá todos sabemos. Es un claro ejemplo de una vida axiomática, en lugar de un pasivo que solo cree y espera sin actuar. Pero entonces, ¿por qué Pablo parece enseñar lo contrario? Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Debemos entender que en el judaísmo de la época se había enseñado tan a rajatabla el buen actuar y las leyes bíblicas que se logró desdibujar la buena voluntad y el espíritu del mandamiento. Se logró llevar el actuar religioso a un accionar frío. Ya no se hacía el bien a los demás por empatía, sino por miedo a ser castigados, no solo por Dios, sino por la sociedad. Se llegaban a ver judíos ricos con una bolsa de monedas, caminando por barrios pobres, y tiraban las monedas a sus espaldas. No veían quienes recogían sus monedas, ayudando así a muchos pobres sin sentir el orgullo de creer que ayudó a 1 o a 10. Pero esto se convirtió en un espectáculo de egos. Ya no se hacía por el sentimiento de empatía, sino por el afán de decir lo que hicieron y creer que eso era suficiente. Y esto es comparable a un matrimonio. El esposo sabe que la esposa gusta de flores amarillas. Así que el esposo compra cada día una flor amarilla y con una mirada de amor y una sonrisa le dice: una flor para otra flor. Ella lo abraza y continúan su día. Muy bonita manera de cumplir con las expectativas de la mujer, ¿no? Ahora veamos la misma situación hecha de manera fría. El hombre sabe que a su esposa le gustan las flores amarillas. Quiere mantener a su esposa conforme para que no le haga reclamos por alguna otra cosa durante el día. El hombre trae todos los días una flor amarilla a su esposa. La deja sobre la mesa del comedor y dice: ahí te traje una flor. El hombre se va y continúa su día. Un esposo que se justifica puede decir: todos los días le traigo una flor amarilla como las que le gustan. ¿Qué más quiere? Olvidando lo más importante: hacerlo con amor. Porque inclusive una esposa que no reciba una flor amarilla estará feliz solo con recibir un abrazo y una sonrisa de parte de su esposo, acompañada de la frase: un día te compraré flores amarillas. Ella sabe que él no trajo nada, pero su corazón desea traerle todas las flores amarillas del mundo. Ahí es donde las obras no salvan o no bendicen. Llevar una flor amarilla solo por cumplir una obligación es intentar ser bendecidos sin entender lo que verdaderamente hay detrás de la petición. Los efesios muy probablemente estaban actuando de manera fría y se justificaban diciendo que estaban cumpliendo aunque no tuvieran la mejor actitud. Pero más adelante el escritor de la carta de Santiago se dio cuenta de que ahora nadie quería hacer nada y solo vivían de una forma pasiva, argumentando su fe, queriendo ser bendecidos mientras se sentaban a confiar y tener fe sin obras. Los judíos del primer siglo tenían la Biblia escrita en griego, perdiendo así el significado de la palabra hebrea emuná en el colectivo comunitario. Pero teniendo en cuenta que hemos recuperado el significado original de la voluntad de Dios, podremos leer los versos con una mayor amplitud. Ejemplo, Habacuc 2, versículo 4.
Usualmente se lee de la siguiente manera: el justo por la fe vivirá. Pero con su significado completo se debería leer de la siguiente forma: el justo vivirá porque conoció la verdad, gobernó sus impulsos, confió, tuvo seguridad, certeza, firmeza, lealtad y honradez. Pero, por el contrario, viene una maldición para todo aquel que no actúe conforme a la fe verdadera. Deuteronomio 32, versículo 20. Entonces dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su final, porque son una generación perversa, hijos quienes no conocieron la verdad, no gobernaron sus impulsos, no confiaron, no tuvieron seguridad, ni certeza, ni firmeza, ni lealtad, y tampoco honradez. En Mateo 5:19 vemos como nuestro Maestro habla acerca de cumplir o no cumplir hasta el más pequeño mandamiento de la ley mosaica. Y dice así: por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y hago un pequeño paréntesis acá. No dice que la persona que no cumpla hasta el más pequeño mandamiento se perderá o quedará fuera del reino. Dice que será llamado pequeño en aquel reino. Continuamos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. La salvación no depende de cumplir o no con uno o más mandamientos, pero la cercanía que tenemos con Dios y sus bendiciones sí dependen de cumplir o no con los mandamientos. Y lo podemos comprobar con un verso que muchos ignoran al momento de recitar un mantra en el cristianismo. Las personas suelen dedicarse Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Pero ignoran su contexto. Y recuerden, un texto sin contexto es solo un pretexto. Josué 1:7. El contexto de Josué 1:9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas. ¿Cómo cambia todo, no? Esto nos abre los ojos a una manera correcta de leer los versículos que suelen dedicarse, textos sin contexto. Y de esta manera muchas veces podemos caer en pecados. Pero, ¿qué es pecado según el Nuevo Testamento? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Todas las bendiciones dadas en la Biblia, todas dependen del cumplimiento de los mandamientos, y todas las maldiciones dependen del no cumplimiento de ellas. Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, nos relata todas las bendiciones dadas a aquel que cumpla sus mandamientos, y solo leeremos la introducción. Y dice así: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Si continuamos leyendo, completaremos 14 versículos de bendición para todo aquel que cumple las leyes dadas por Dios. Pero a partir del versículo 15 hasta el versículo 68, todas son palabras de maldición por no cumplir la ley. Y nuevamente vamos a leer la introducción a estos versos. Verso 15. Pero sucederá que si no obedecieres al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. A partir de esta frase completamos 54 versículos de maldición. Y nuevamente, la salvación no depende de lo que hagas o no, pero sí estarás más bendecido y protegido de maldiciones.
Los mandamientos van más allá de una circuncisión o de condenar a muerte a los pecadores, porque en este tipo de discusiones suelen sacar esos mandamientos a la luz, olvidándose de muchos otros mandamientos que son muy hermosos, opacados por una discusión obtusa y ciega. Y pondré unos pocos ejemplos de mandamientos hermosos que puedes empezar a hacer y que seguro traerán bendición y alejarán maldición de tu casa. Deuteronomio 22:8. Cuando construyas una casa nueva, haz una baranda a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre a tu casa si alguien se cayera de ella. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Deuteronomio 8:10. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En este texto entendemos que no se bendice bíblicamente antes de comer, sino después. No significa que bendecir antes sea un error, pero el error es no bendecir después. Comerás y te saciarás y bendecirás. El siguiente versículo es un texto dado a los jefes o dueños de empresas. Levítico 19:13. No oprimas a tu prójimo ni le robes. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. O sea, que se debe pagar a tiempo y no demorar el pago de los empleados. Éxodo 23:5. Si ves que el burro de alguien que te odia cae bajo su carga, no lo abandones, ayúdalo a levantarlo. O sea, que el versículo nos ordena a no ignorar el sufrimiento de los animales. Ayudar a los animales, cuidar a los animales trae bendición. Números, versículos 6, versículos 22 al 27. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este texto que acabamos de leer es una orden de bendición a nuestros hijos. Los judíos que guardan el Shabbat o el sábado suelen bendecir a sus hijos en la cena del viernes en la noche. Declaran estas palabras sobre ellos, se piden perdón, se abrazan, bendicen a la esposa, y es algo tan hermoso que todo cristiano que haya visto esta costumbre tan bonita suele llorar y decir que se han perdido de esta bendición por muchos años en su hogar. Ahora bien, ¿estos versículos también fueron abolidos? ¿Ya no se deben cumplir? Estas son solo algunas de las muchas leyes ignoradas. Mucha bendición se está perdiendo por la mala interpretación o traducción de las leyes de Dios, porque no son las leyes de Moisés, son las leyes dadas por Dios y transmitidas por medio de Moisés a su pueblo. Muchas de las otras leyes, las cuales son temidas por el cristianismo, realmente son leídas sin contexto o muchísima ignorancia de las costumbres judías. Ejemplo, se sabe que el hombre circuncidado tiene un mejor olor en su cuerpo a la hora de estar intimando con su esposa. Se sabe que las esposas de los hombres circuncidados experimentan muchas menos infecciones urinarias a lo largo de su vida. El hombre que se circuncida cuida la salud de su esposa. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de condenación o de salvación. Estamos hablando de que un acto tan sencillo puede traer mucha bendición física y tangible al hogar de un hombre circuncidado. Esto no es un estudio judaizante.
Pero sí es un estudio que busca llevar bendición a los hogares que son temerosos de Dios, el Dios de Israel. Solo quiero dejar un mensaje a tu vida. Aumenta tu emuná, aumenta tu fe bíblica, aumenta tu accionar, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Y Dios desea tu obediencia con una actitud amorosa y alegre. Bendiciones.